Bolivia presentó su demanda contra Chile ante la Corte de La Haya, pidiendo una salida soberana del mar. Y estamos ahora con el internacionalista Andrés Gómez de la Torre para conversar, que nos explique un poco el sustento de la demanda, cuán viable es, qué implicancias puede tener. Andrés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado, buenas noches, como siempre. Bien, se dice que la demanda de Bolivia no tendría sentido, digamos, el canciller chileno ha dicho que es una demanda artificiosa y que carece de fundamento jurídico. Cuéntanos, explícale al televidente, por favor, en qué consiste esta demanda. Perfecto. Mira, efectivamente el canciller chileno Heraldo Muñoz ha dicho que es una demanda un poco artificiosa. Hay que recordar a los amables televidentes que luego de la Guerra del Pacífico, 1879-1883, como consecuencia de esta guerra que involucró a Chile contra Perú y Bolivia, Perú perdió territorios, ¿no? Tarapacá, básicamente, y Bolivia lo que pierde como consecuencia de esta guerra, hablo de pérdidas inmediatas, es su salida al mar, ¿no? Y el puerto de Antofagasta principalmente, ¿no? Se vuelve un país sin acceso soberano a espacios marítimos o espacios oceánicos. Y entonces, durante muchos años, esta situación se ha permanecido, digamos, ha tenido una consecuencia lógica como los resultados de la guerra. Bolivia no tiene acceso al mar. El año 1904 se firma un tratado de límites que sacraliza el hecho de que Bolivia pierde, ¿no? su acceso soberano. ¿Ese tratado de límites lo firma también Bolivia? Sí, sí, Chile con Bolivia en 1904. ¿No? Y hay una serie de intentos históricos en el siglo XX por parte de Bolivia por negociar con Chile de buena fe la posibilidad de recuperar este histórico acceso que tenía hasta antes de la Guerra del Pacífico. Y solo para poner un contexto, y el Perú en ese, digamos, hay momentos en los cuales también ha manifestado su intención de... En ese contexto, luego de 1904, que se produce el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, que cierra el tema jurídico, el año 29 el Perú cierra el tema final con Chile mediante el Tratado del 29 y su protocolo complementario, a partir del cual se recupera Tacna, que estaba ocupada, se recupera la provincia de Tarata, pero también se pierde Arica, obviamente, ¿no? Ya se sacraliza esto. Y el Perú siempre, el gran problema del canciller chileno, que fue Conrado Ríos Gallardo, hizo una fórmula en el año 29, ¿no? El canciller chileno le dio la llave al Perú, esto es, si Chile y Bolivia negociaban sobre la base de ceder territorios que fueron peruanos previos a la Guerra del Pacífico, esto requiere la anuencia del Perú. O sea, Chile puso el candado y le dio al Perú la llave. Y el gran problema es que geográficamente no se le puede dar acceso boliviano no se puede cortar el territorio chileno, ¿no? En dos para darle un corredor. Y lo que sucede aquí es que eventualmente si se da la posibilidad de un corredor, una salida soberana, sería entre el límite de la Concordia, peruano-chileno, y el casco norte de la ciudad de Arica. Territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico, el cual Perú se tendría que pronunciar. Es un problema complicado porque si bien es inicialmente bilateral boliviano-chileno, puede atraer consecuencias futuras hacia el Perú. ¿No? O sea, la Corte, por ejemplo, en los alegatos que pide, ¿podría pedir que el Perú se pronuncie o no? No es necesario porque el propio Tratado del 29 y su protocolo complementario de 1930 establecen este mecanismo. Es decir, por territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico, si hay una cesión territorial o una negociación que implique esto entre Chile y Bolivia, es el Perú quien tiene la última palabra. Déjame decirte algo. La demanda boliviana ante la Corte tiene una fortaleza. Hubiera sido muy equivocado ir de frente a recusar el Tratado de Límites de 1904, porque es un Tratado de Límites de un principio en el derecho internacional que se llama Pacta Sunt Servanda. Era casi imposible jurídicamente relativizar un tratado internacional. ¿Qué ha ido Bolivia? Ha ido por un costado un poco, ha perfilado una demanda, básicamente con asesores españoles, un asesor argentino, y algunos asesores franceses y ingleses, demanda que ha sido básicamente perfilada en la ciudad de Madrid, porque hay una concentración de asesores españoles, en la que no va a recusar el tratado, porque es imposible, obviamente por el principio de Pacta Sunt Servanda, sino más bien lo que busca es un pronunciamiento de la Corte para obligar a Chile, abro comillas, cita textual, a una negociación eficiente, un acuerdo que otorgue finalmente a Bolivia la salida al mar, o sea, que obligue a Chile a que en cualquier negociación, ¿no?, realmente sea efectivo el hecho de que haya finalmente un resultado que implique una transferencia de soberanía a Se está Bolivia. pidiendo que Chile esté abierto a una negociación
que la Corte obligue a Chile, genera un elemento vinculante para que Chile finalmente ceda de alguna manera y se proceda a una negociación que implique, digamos, relativizar su soberanía y darle un corredor o un acceso. Y Bolivia, perdón, en su demanda, que ha sido bastante difundida el día de hoy en algunos términos por la propia Cancillería boliviana, habla de que a partir del año 1895 ha negociado con Chile, ha tenido negociaciones fallidas. Y básicamente son tres: 1950, en que hubo la posibilidad de un acuerdo; el año 75, en que curiosamente Pinochet y Banzer negociaron los famosos acuerdos de Charaña, y Pinochet, siendo militar, le ofrece un corredor en condiciones soberanas a Bolivia, y el Perú contestó el 76 con la famosa fórmula trilateral, o sea, no dijo ni sí ni no. Y finalmente la famosa agenda de los 13 puntos, que negociaron en el primer gobierno, Michelle Bachelet y Evo Morales, que no condujo a ningún resultado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó Porque ahí? obviamente Chile tiene finalmente ha tenido una posición variada. Los militares chilenos, el 76, estaban a favor de un canje territorial, que eso también es complicado, pero ¿Qué es un canje territorial? ¿Le daban esto salida? Exactamente, le daban la salida y Bolivia le compensaba de otra manera el territorio que se iba a ceder. Era una suerte de canje, que eso implicaba también revisar otros tratados internacionales, obviamente, de límites. Entonces el tema es bien complejo. Y entonces finalmente creo que Bolivia, lo que ha presentado hoy día, explicarle al público, es la memoria, que es entrar a una fase que se llama la fase escrita, ¿ok? En la cual obviamente Chile contestará el próximo año, un año aproximadamente de plazo, su contramemoria. Luego Bolivia podrá presentar una réplica a los argumentos chilenos y Chile una dúplica. Y en el transcurso lo que podría pasar es que la Corte se pronuncie en el sentido de su incompetencia, de mandar una excepción. Esto es porque no es competente, porque no hay controversia. O sea, el caso para Chile esta vez es más sencillo que el caso peruano. O sea, Perú finalmente tenía más argumentos o mejores argumentos que los que Bolivia Legales, tiene en Chile, ¿no? Así, exacto, para demandar, ¿no? Y entonces, claro, yo soy muy consciente de que este es un problema muy sensible desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista nacional para Bolivia. Por eso es que el tema de la salida al mar es quizás el etos del Estado boliviano, esta reivindicación, y por eso es que Evo Morales va con su canciller Choquehuanca directamente a La Haya a presentar el día de hoy su memoria para entrar a la fase escrita. Para ellos es algo sin duda significativo, históricamente sensible, complicado, complejo, y hay que entenderlo también en ese contexto de esta sensibilidad boliviana por su sempiterna reivindicación territorial de acceso al Océano Pacífico. Ahora, quiero retomar el punto en el que comentabas que en el Tratado de Chile, no sé si con Bolivia o con Perú, con Bolivia me imagino, se deja abierta la posibilidad de que el Perú se pronunciara sobre una posible salida al mar. Sí. ¿Eso quiere decir que legalmente la puerta estaba abierta? ¿O se dejó abierta esta posibilidad para una posible negociación? Eso que tú dices es algo muy interesante porque se presta muchas lecturas, a muchas conjeturas y a muchas interpretaciones. El año 76, me parece que era canciller don José de la Puente Rabdil, y era canciller de Chile, no sé, recuerdo que era el almirante Ismael Huertas y después el embajador René Rojas, Hernán Cubillos, me parece. Digamos que Perú hizo una estrategia inteligente para el momento, para la coyuntura, y no contestó ni sí ni no. Contestó y dijo, bueno, ante la posibilidad de que Chile le ceda un corredor entre el límite establecido entre el Tratado del 29 entre Perú y Chile y el casco norte de Arica, el Perú contesta con una fórmula trinacional. Es de una forma de una serie de, digamos, si tú quieres, de soberanía tripartita, pero que no era un sí ni no. ¿Soberanía tripartita sobre el corredor? Sí, sobre el corredor y con una serie de accesos respetando las servidumbres del Tratado del 29, eso sí. O sea, lo que hizo el Perú un poco es, digamos, introducir un tema que no estaba propiamente en la pregunta específica, que es el sí o el no. Entonces esto implica que también para el Perú tendrá que prepararse en la eventualidad de unos pocos años de contestar nuevamente. ¿Y por qué esa respuesta era propicia para ese momento? ¿Por qué el Perú no podía decir que sí? No, podía decir que sí o podía decir que no. Era Yo creo que conveniente. eran otros momentos, se vivía una crisis trilateral, el Perú tenía además una capacidad disuasiva y militar superior, éramos militarmente superiores en ese momento a Chile. Había un gobierno
Chile tenía poca libertad estratégica. En ese momento tenía la crisis con Perú y tenía el tema del laudo arbitral de la corona británica. El año 77 Argentina declaró insanablemente nulo un laudo sobre las Islas Beagle. O sea, Chile estaba muy encapsulado. Y Perú lo que introdujo fue algo como para, digamos, llevarlo para más adelante, tenía más libertad estratégica, porque tampoco probablemente el Perú no simpatice mucho con la idea de este corredor. O sea, el tratado finalmente el año 29 es la expresión de que queremos, para bien o para mal, límites terrestres con Chile y no con Bolivia. Entonces, eso introduce una serie de mecanismos que de repente eran aplicables en el año 76, pero que será distinto en este siglo. Ahora, en este siglo, es un tema básicamente de política interna, negarse a darle una salida al mar a Bolivia. ¿Cuán complicado sería para Perú y Chile decir ya, ok, sal, digamos aquí, no? Mira, si no nos adelantemos, habría que ver finalmente el pronunciamiento de la Corte, que va a demorar unos buenos años. Habría que ver si alguna de las partes, Chile presenta una excepción de incompetencia, que está en los plazos, obviamente. Para la Corte, o sea, que la Corte no puede pronunciarse. Sí, que la Corte no puede, porque realmente no hay un asidero para la existencia de una controversia. O sea, falta mucha tela que cortar. Pero creo que como una cuestión estratégica hay que mirar este asunto. Muchos de los agentes chilenos, y el equipo chileno está formado por la gente que trabajó el tema peruano-chileno en La Haya, ¿no? El coagente es Claudio Grossman. Hay un equipo de asesores el día de hoy que se ha formado, que el canciller Muñoz lo ha expresado, que es la gente que ya tiene la expertise que ha trabajado el caso peruano-chileno. Vamos a ver, como dicen los argentinos, cómo viene la mano, porque es un proceso complicado, muy cargado de emotividades, en el cual hay que ser lo suficientemente frío y entender también que Bolivia tiene este tema que es muy sensible desde el punto de vista de ellos. Pregunta final sobre este tema. ¿Hay alguna experiencia internacional que haya usado el argumento que está usando Bolivia? No, hasta que yo tengo conocimiento, en el tema de la Corte Internacional de Justicia, es una demanda, por decirlo menos, sui generis. El canciller chileno Heraldo Muñoz dice que es artificiosa. Bueno, el uso del lenguaje en la diplomacia, tú sabes, tiene sus complejidades y sus eufemismos. Pero en todo caso, digamos que yo creo que, haciendo un análisis muy frío, creo que la demanda boliviana tiene más vulnerabilidades que fortalezas. Y por eso es que ha tenido que entrar un poco de costado a la controversia, porque sabía que negar el Tratado del 29 es negar el principio básico del derecho internacional, que es la Pacta Sunt Servanda.